Pues buenos días a este domingo de reunión en Taller con Dios. Me gusta decirle así porque todos escuchamos la plática impartida por Cristóbal el domingo pasado, pero para no quedarnos en que esto fue lo que dijo Cristóbal, viene la parte de comprobar lo que escuché a través de la boca de mi hermano. Y cuando compruebas lo que escuchaste, entonces se vuelve en tu corazón eterno y sirve para poder aprender a vivir la vida de Dios, ¿verdad? Entonces, eso ha sido para mí testimonio de Dios esta semana. Hace algunos años yo le pregunté a Cristóbal, ¿de qué se trata todo esto? Y él me decía, se trata de ser hijos de Dios. Y yo mencioné, pues es que se supone que todos somos hijos de Dios, o sea, ¿cuál es la gran cosa, no? De eso. Y como es su costumbre, no me dijo más nada. Y yo me quedé pensando, bueno, si todo se trata de eso, entonces quiere decir que no hemos aprendido bien qué significa ser hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios, pues hay que ser hechos. Entonces, bueno, pues mi vivencia con Dios en ese hacer esta semana, pues le gluten un montón de vivencias, pero eh, las que saltan a mí es que esta semana, no me quiero perder en detalles porque sé que todos tenemos el testimonio de Dios que está haciendo Él en cada uno de nosotros, pero tengo la comprobación vivencial de que Dios me habla. Sabemos que Dios nos habla, lo hemos dicho aquí, pero siempre queda como esa, no sé, quizás duda de será cierto eso que Dios habla a mi corazón. Y a través de una serie de eventos pude comprobarlo. Entonces, pues eso me lleva a estar más al pendiente de su voz. Es por un lado. Y por otro lado, una de las cosas que me habló fue precisamente una de las cosas que se estuvieron hablando la semana pasada. Y uh, se hablaba de que Dios es el que se va a hacer cargo de enseñarme, el que se va a hacer cargo de limpiar mis iniquidades. Y es un versículo que habíamos escuchado por mucho tiempo, por lo menos yo, pero esta semana cobró otra connotación, porque una de las cosas que he descubierto en mi caminar es que cuando Dios dice no peques, no está hablando de que cuando yo peque le voy a hacer daño a Él o le voy a faltar el respeto a Él, sino me lo voy a faltar a mí y me voy a hacer daño a mí. Y en todas las iniquidades en las que he participado, pues siento que así ha sido. O sea, yo fue el que me hice daño a mí, el que me falté el respeto a mí. Y de repente uno viene a Dios con todo eso y yo pensé que eso se iba a quedar en mí, como pues parte de mi identidad. Hoy lo veo así, que así lo estaba yo viviendo, ¿no? Mi sistema de creencias, tanto el buenecito, el que se persina, lee la Biblia, manda versículos bíblicos, le comparte a todo el mundo. Queremos ser como Jesús es, ¿no? Y no es así, ¿no? Se trata de recibirlo para que Él sea el que lo haga, ¿no? El que sea el que comparta los versículos, Él sea el que le hable a las personas y no nuestra buena intención y tanto eso como lo terrible, ¿no? Que pues no tiene sentido mencionarlo aquí cuando todos ya conocemos un poquito de eso, pero saber que Dios está comprometido a redimirme de toda, de todo ese daño, a mí me da un sentido muy importante el estar hoy aquí con ustedes, escuchando a Dios a través de la boca de Marco, de la boca de Nisme, de la boca de cada uno de ustedes, porque es una de las maneras como Dios lo va a hacer. Entonces, es mi vivencia de la semana y quise compartirla con ustedes para abrir este tiempo de testimonios y están todos invitados a participar con Dios de este nuevo pacto. Hagamos que este tiempo sea una charla entre todos, de la cual todos podamos participar y ya sabemos, ¿no? Podemos levantar la mano física. Les recomiendo más la virtual porque la virtual se queda allí, entonces es más fácil para nosotros identificar
quién fue, ¿no? O quién es la persona que quiere participar. Hola Rebe, hola Magno, hola Ambrosio, Nishme, Marco, Nachito, sé que Lucerito anda por ahí, pero es tímida para la cámara. Lupita y mi querido amigo y hermano Marco Escoto. ¿Algo que quieras comentar, mi querida Magno? Sí, pues buenos días a todos los que se conectan. Es una bendición poder procesar y tallerear esta verdad que recibimos el domingo pasado, que como Iván está compartiendo a través de su testimonio, no se trata de ser hijo para obtener un estatus de paz personal y de beneficio en donde Dios me cuida, me guarda, entonces a mí no me pasa nada malo. En realidad Dios nos hace fuentes y de eso se trata, esto que está poniendo Dios en la mesa. Soy hecho ministro, competente de un nuevo pacto, es precisamente el cumplimiento de Dios en la vida de cada uno de nosotros, haciéndonos fuentes de vida. Y una palabra, si ponemos el detonador uno en la pantalla, podemos nosotros compartir con ustedes esta pregunta que tiene que ver con esta escritura que es el centro o el corazón de lo que venimos recibiendo y dice el cual asimismo y está personalizado, me hizo ministro competente de un nuevo pacto. Fíjate muy bien, me hizo y las cosas aquí cambian porque podemos ver esta verdad aplicada en otras personas, pero cuando se trata de mí, las cosas empiezan a tener otro contexto. Continúo leyendo, dice no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y una pregunta que queremos poner hoy para arrancar a compartir todas nuestras vivencias y testimonios, aunados a la que Iván ya nos estuvo compartiendo, dice, como hijo de Dios, ¿qué elijo frente a los factores que me reprueban? Y es que nosotros nos encontramos frente a situaciones en las que Dios nos dice que somos ministros competentes porque nuestra competencia proviene de Él, pero ¿qué de aquellos elementos que alrededor nuestro dictan lo contrario o vienen a insinuarnos que esto no es como Dios lo está diciendo? Y pues yo comienzo compartiéndoles a ustedes que frente a eventos que he estado viviendo recientemente, pues sí, hay circunstancias que dicen estás rebasada, no tienes lo que necesitas, no cuentas con lo que la situación está requiriendo. Y como puedes ver, el contexto de estos mensajes son esa mente carnal y Dios nos está invitando a que podamos nosotros responderle a Él, porque esta pregunta que está aquí frente a nosotros no es para que nos las contestes a nosotros, sino para que tú puedas responderle a Dios, pero también compartir qué estás eligiendo frente a esos factores que dicen que tú estás reprobado. Y pues la respuesta que yo he dado es un paso de fe. Eso es lo que en mi corazón ha estado, es recibir lo que Dios está hablándome y diciéndole a Dios, yo te creo. Entonces esa pregunta la ponemos ahí en el centro de esta conversación. Todos estamos invitados a responderla. Así que ahí está Iván. Ya Marco ha levantado su mano, de hecho. Pues Sí, Marquito, te toca a ti comenzar con esta pregunta de parte de Dios. Te pido que la recibas así, de parte de Dios, y que puedas buscar en tu corazón, si podemos volverla a poner rapidísimo. Y puedes abrir, creo que ya tu micrófono, Marquito. Como hijo de Dios, ¿qué eliges frente a los factores que te reprueban en tu día a día, que nos puedas compartir? Gracias, Eh, Marquito. no encuentro factores que me reprueben. Ok, Más bien, me gustaría compartirles un par de encuentros que tuve esta semana propiciados por ABA, que me parecieron muy interesantes. Este, en uno de ellos, me llamó un vecino de unos terrenos que tengo en San Miguel de Allende. Él es hijo de una vecina que también es dueña de un terreno y me platicó de una arquitecta que andaba buscando terrenos en San Miguel, que quisieran vender. Entonces me contactó con ella y ya me platicó que tenía un cliente que andaba buscando unos terrenos en San Miguel y estuvimos platicando de eso, este, y compartiendo información. Y después de un par de días me llegó la sospecha de que ese contacto no era casual.
Entonces le mandé un mensaje por WhatsApp diciéndole, oiga, arquitecta, disculpe una pregunta, ¿usted cree en Dios? Y me contestó, claro que sí, Él es todo para mí, yo todo me encomiendo a Él y todo. Y le mandé unos versículos, le digo, es que esto se lo pregunto porque Jesús dice, Jesucristo, le digo, yo tengo una relación íntima, directa y personal con Dios y me he dado cuenta que a veces los encuentros que tengo no son para resolver mis asuntos o mis negocios, ¿no? Sino los de Él. Y Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si Dios mi Padre no lo trae, ¿no? Entonces por eso le pregunto, entonces ya estuvimos platicando de eso y fue muy interesante cómo Dios fue abriendo las puertas y me dijo, oiga, yo soy católica y luego "Bueno, es que Dios no anda buscando a las personas de una cierta religión, Dios anda buscando a toda la gente de todo el mundo. Él quiere invitarnos a ser sus hijos, sin importar la religión que tengan las personas. Dios no es un espíritu, Dios es un espíritu y nos anda buscando a todos, ¿no? Y fue muy interesante cómo fue Dios abriendo la puerta y y está bueno en proceso todavía, ¿no? Le compartí un artículo que tengo que se llama Vida Eterna y hemos estado intercambiando información y se me hizo muy interesante porque pasaron 2 días o 3 de que empecé a tratar con ella hasta que me cayó el 20 que Dios pudiera estar buscándola, ¿no? Entonces, eso me sirvió de experiencia para el segundo contacto interesante que tuve, porque el viernes fuimos con mis hermanos a un notario a firmar la sucesión testamentaria de nuestra mamá. Entonces habíamos quedado de vernos a las 10 ahí con el notario. Yo salí a las 9 de mi casa y decidí tomar un taxi y bajé caminando a Insurgentes y estaba esperando el taxi y no llegaba y no llegaba. Más bien pasaban unos que estaban ocupados y otros me los ganaba, ¿no? Porque había mucha gente esperando taxi. Y me he dado cuenta de que cuando las cosas se complican, es que Dios está sincronizando los tiempos de las personas, ¿no? Entonces ya me relajé y dije, bueno, pues es que Dios anda buscando una persona y yo, está buscando hacer el encuentro. Es algo que me ha llamado mucho la atención, cómo Dios sincroniza los tiempos y los lugares para que dos personas coincidan y puedan estar hablando de Él, ¿no? Entonces ya me relajé y bueno, pasó como 20 o 25 minutos. Ya finalmente se acercó un taxi que venía vacío y lo paré y me subí con él. Y me di cuenta que traía pues muchos rosarios allí y escapularios ahí y dije, este cuate es católico, ¿no? Y y le digo, oiga, ¿y usted, cree en Dios? Y me dice, sí, 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 yo soy católico y adoro a la Santa Muerte. Yo, qué interesante. Y ya, entonces Dios empezó a abrir la puerta y fue muy interesante cómo este hombre se fue abriendo, me platicó su historia y me permitió compartirle cómo era posible tener una relación con Dios. Y le dije, si le interesa, le puedo compartir un artículo que traigo en mi teléfono, que se llama Vida Eterna. Y sí, cómo no, y me dio su teléfono y ha sido muy interesante cómo Dios busca a las gentes, ¿no? Que Él quiere encontrar y este, nosotros realmente necesitamos estar como atentos a lo que Dios está trayendo en nuestras vidas para no minimizarlos en cualquier encuentro que tenemos con la gente, ¿no? Quiero compartirles esto, gracias. Gracias, Marco. Creo que Marco se adelantó a la Filimina número 2 que vamos a Sí. ponerlo. Vamos a ponerla para que todos podamos estar allí. Y precisamente está hablando de lo que ahorita nos estás compartiendo, Marquito. Es la pregunta para todos igual. Acepto que mi función es ministrar el pacto de la gracia a las ovejas perdidas. Y el versículo de referencia es Lucas 15:4. ¿Qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y pues creo que lo que nos estás compartiendo, Marquito, es eso, ¿no? Es permitir
que Dios me haga suministro competente del nuevo pacto en esta función específica, ¿no? Hemos oído muchas veces lo de que Dios va a buscar la oveja que se perdió de las 99 y ciertamente yo he experimentado que Él lo hace directamente, pero muchas veces Él nos invita a ser parte de lo que Él está haciendo en la otra persona, de participar con Él y bueno, pues eso está bien padrísimo. Y yo solo quiero añadir que me encanta lo que nos está compartiendo Marco porque está hablando de algo que todos vivimos y es el hecho de que vivimos esperas que pueden ser ante la llegada del taxi vacío, pero pueden ser haciendo fila en un banco o en cualquier consultorio médico y Dios está sincronizando y verlo desde esta perspectiva nos permite apreciar que hay una agenda divina de amor en la cual nosotros no coincidimos con las personas por casualidad, sino con un propósito. Y otra cosa sobre esta filmina que quiero también hacer énfasis y que Dios ha estado hablando a mi corazón, es que este pacto de gracia, este nuevo pacto en el que ahora nosotros estamos siendo establecidos, es para poder vivir esta gracia con otros. Y la oveja de la que está haciendo referencia aquí, nosotros pensamos que es la oveja negra que está descarriada porque está en el alcoholismo, las drogas, perdido allá en lo peor que podemos nosotros concebir. Y en realidad, Dios me está haciendo ver que esa oveja perdida es aquella persona que puede estar vestida de mucha coherencia, puede estar bien vestida con un buen ingreso quizá, pero en su corazón hay una necesidad apremiante por recibir amor y por recibir esta adopción y de conocerle a Él. Entonces, no nos vayamos con la finta de pensar que la oveja perdida es aquella persona que verdaderamente ha desgraciado todas sus posibilidades, aunque por supuesto está incluida. Puede ser cualquier familiar que nosotros tenemos cerca y que se encuentra en una condición de necesidad. Entonces, todo esto nos abre a responder a esta pregunta. Acepto que mi función es ministrar este pacto de la gracia a estas ovejas perdidas. Y fíjate que ahorita que dices eso, Magno, yo esta semana justamente tuve una plática con una persona, no me acuerdo si esta o la anterior, pero es una persona que le va muy bien, que pudiera parecer que no le falta nada, ¿no? Con características o con circunstancias en su vida muy favorables. Pero me platicaba de temas con su familia que esta persona lo expresaba con enojo, pero después me dijo, eso que expreso con enojo o con coraje es porque en realidad me duele, ¿no? Y es esa falta del amor de Dios, de la plenitud de Dios, de la vida de Dios, y me gusta mucho también lo que siempre comparte Marco, porque casi en todas estas reuniones nos platica de algún encuentro. Y eso quiere decir que, aunque formalmente a lo mejor no sea, estoy dando el paso de fe de aceptarlo, él lo está viviendo, que es lo que todos queremos, ¿no? Vivirlo, porque está aceptando esa función y está dando ese paso de decir, cada encuentro es estoy seguro que Dios me está poniendo ahí para hablarle lo que Él quiere a las personas. Y pues justamente esta filmina nos habla de eso, ¿no? Marco lo está haciendo, yo estoy aceptando esa función porque a veces nos quedamos callados, ¿no? Lo digo personalmente, a veces me quedo callada, lo puedo entender, lo puedo ver, pero estoy aceptando ministrar el nuevo pacto a las personas para que ellos lo vivan, cuál es el nuevo pacto, pues que Dios mismo les enseñe, ¿no? Pero yo poder participar de eso, ¿no? Bueno, es Sí, lo que yo quería comentar. y otra cosa muy importante es de que se puede hacer así eventualmente, esporádicamente, eh, eh, por coincidencia, lo que sea, pero también en la página de Humanidad Transformada hay un montón de recursos que se pueden usar, ¿no? Desde los videos de YouTube que, o sea, cuánta gente conocemos en necesidad que le vendría muy bien escuchar una de esas pláticas. Y en el sitio web, pues están un montón de documentos que nos permiten hacer, eh, por ejemplo, reuniones con nuestra familia, ¿no? Y que eso estaría padre que lo compartieras, Nachito, ¿no? Cómo Dios ha armado esos grupos familiares contigo y con los recursos, ¿no? Que están allí ahora. Este,
Entonces lo podemos hacer así, lo podemos hacer con amigos. Digo, me toca ir algún día de la semana, 1 o 2 días de la semana, a veces a hacer pilates, ¿no? Porque a mis 40 y tantos años entendí que tengo que hacer ejercicio, porque si no se va a atrofiar mi cuerpo, ¿no? Y no solo caminar. Entonces empecé a llegar allí y entre las pláticas y así comenzó a surgir que Dios organizara una reunión allí, ¿no? Entonces nosotros estamos llevando con mi grupo de pilates las 4 verdades, que es pues viendo a Dios hacerme justicia, pero a mí me encanta cómo lo armó Dios contigo, Nachito. Ujú. Sí, hola, hola a todos. Eh, pues antes que eso voy a platicar lo que sucedió, lo que me ha sucedido en estas 2 semanas. Eh, eh, Dios nos dio la oportunidad de cambiar vehículo, de actualizar nuestro carro. Desde la semana pasada, entonces, pues adquirimos un nuevo carro, todo muy bien. Es un carro que sale de agencia y con toda la documentación, pero al ir al lugar donde se actualiza para sacar las placas y todo esto, pues la semana pasada me dicen, no, tienen que esperar 15 o 30 días aproximadamente porque se necesita revisar la documentación en México, porque era un carro que procedía de México. Bueno, está bien, no importa. Pero pasa la semana, es todo esto, y volvemos a ir y nos dicen que no, que falta pagar la tenencia del 25 y situaciones así. Nos ponen algunas trabas, ¿no? Eh, esto va en relación a la Filmina 1 en relación a la Filmina 2, porque obviamente eso trata de desestabilizar tu emoción, tu sentido, ¿no? Sin embargo, pues no sucedió y la persona con la que tratamos esta compra consiguió un gestor y en esta semana nos envía a finanzas ya para hacer el trámite. Un gestor en palabras fifis, ¿no? Porque aquí en mi país se les llama coyotes. Pero bueno, este gestor ya quedamos de vernos, fuimos a finanzas, tenía que ir Lucerito porque el carro sale a nombre de Lucero, y entonces ahí vamos, ¿no? Y entonces ya platicamos con él y todo esto, y Lucerito entra a finanzas a hacer el trámite, y mientras yo estoy esperando a que el trámite se dé con Lucerito, este gestor me empieza a platicar toda su situación, ¿no? Lo que nos comentó Marco es totalmente cierto. Si Dios no te lleva a las personas, no hay posibilidad. Y me empieza a platicar, y empieza a platicarme su vida y la relación que tiene con su esposa, etcétera, etcétera. Me empieza a platicar, ¿no? Y yo escuchándolo ahí, pues para esto el trámite duró 2 horas aproximadamente, 2 horas y media, en esa plática de repente llega otra persona, un amigo de él. Y como vio que él me estaba platicando lo que sucedía con su familia, con su esposa, él empieza a platicar también, ¿no? Y empieza a decir, no, pues ahorita yo estoy en un problema muy grande porque estoy demandado, mi esposa me quiere quitar mi casa, no me deja ver a mis hijos, y empieza a platicar igual toda su situación. Y se sorprenden porque el amigo me pregunta, oiga, ¿y quién está haciendo su trámite? No, pues mi esposa. Ah, dice, ¿y cuántos años lleva de casado? No, pues 40 y tantos años. No, y empieza a sorprenderse. Y me dice, oiga, ¿cómo le ha hecho? Le dije, no, pues fíjese que... Y ahí me da la apertura Dios para empezar a platicar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y le digo, fíjate que no es lo que yo he hecho, ni cómo lo he hecho, sino cómo lo ha hecho Dios. Y empiezo a platicar acerca de pues, lo que Dios puede hacer
aún encontrándose en situaciones no correctas, ¿no? Y efectivamente lo que platicaba Marco, yo les empiezo a decir, ¿ustedes creen en Dios? No, sí, como no, sí creemos en Dios. Bueno, pues hay que permitirle a Dios obrar en nuestra vida. Porque si Él obra primeramente en nuestra vida, Él va a hacer que las demás personas con las que tenemos relación, llámese esposa, llámense hijos, llámense como hermanos o papás o lo que sea, como se llame, Él va a tener un encuentro con ellos y va a haber una situación totalmente diferente, ¿no? Y estaban atentísimos escuchándome y todo esto, escuchando a Dios, platicar acerca de lo que Él ha hecho en la vida del matrimonio de mi esposa y mío. Total que ya en ese transcurso ya pasaron 2 horas y por ahí viene saliendo ya Lucerito feliz con sus placas y toda la cosa, y voltea uno de ellos y dice, oiga, ahí viene ya su esposa hasta cantando, dice. Le digo, pues es que nosotros confiamos en el que sabe hacer todas las cosas. Y él pues otorgó lo que tenía que otorgar y todo esto. Total que ya nos despedimos y pues ya les dije, no se olviden de abrir su corazón a Dios, ¿no? Y ya nos despedimos y todo esto. Pero esto es lo que Dios hace precisamente. En la Filmina número 2, precisamente está ese punto, ¿no? Dios nos acerca a las personas para que a través de nuestra vida, Dios pueda hablar al corazón de cada una de estas personas. ¿Sí? Sí. Muy bien. Gracias, Nacho. Y a lo que tú estás señalando, fíjense qué importante es poder nosotros entender que no hay casualidades, ¿no? Ni siquiera hacer un trámite de un vehículo es algo que se salga de este contexto de ser hecho ministro competente del nuevo pacto. Pero ahora que tenemos esta Filmina frente a nosotros y que tiene que ver con la oveja que se perdió y el pastor que fue tras de ella, yo quiero voltear un poquito la pregunta para que este diálogo continúe. Todos los que estamos aquí conectados estamos en un diálogo. Y la pregunta es, una cosa es que yo vaya tras la oveja perdida, pero ¿qué cuando yo soy esa oveja extraviada? Uh-huh. Y yo solo quiero platicarles a ustedes que durante este tiempo, tras la partida de mi esposo, ha habido épocas en las que yo he sido la oveja perdida. Y no ha sido porque, ay, Magno se fue allá perdido en el mundo, sino porque al aprender una nueva vida en la que él ya no está físicamente presente, ha sido un aprendizaje diario y continuo, pero en muchas de esas épocas o en muchas de esas etapas yo literalmente he sentido que estoy extraviada, porque lo que era mi vida antes pues cambió completamente. Entonces déjame compartirte a ti que me estás escuchando que una de las oraciones más profundas que yo hacía durante estas épocas era: Dios, ayúdame a encontrarme, ayúdame a encontrarme. Y esa oración no era nada más de así sencillita, era verdaderamente entre lágrimas y era un clamor: ayúdame a encontrarme. Y esa pregunta que yo le hacía a Dios, esa petición, pasó por muchos días y sucedió así sin escuchar una respuesta en concreto, hasta que recuerdo que un día Dios me trajo aquí a Lucas 15 y me hizo leer el capítulo completo y me hizo ver que aquí hay 3 escenarios de asuntos que están extraviados. Está la oveja perdida, está la moneda perdida y está el hijo pródigo que también se fue de casa. Entonces me hizo ver que ahí habían 3 escenarios que se parecían a mí y que Dios no los ignoró ni los dio por perdidos, los dejó en un póster diciendo se busca y no intervino. Cuando Dios me trajo a Lucas 15, Él me hizo verme en este panorama y me trajo a entender que Él ha puesto ministros competentes del nuevo pacto para que intervengan en situaciones como estas, cuando nosotros de alguna manera estamos en un clamor como el mío. Y Dios me hizo ver que yo ya no era la oveja perdida, ni la moneda perdida, ni el hijo que se fue de casa, sino que yo era la oveja encontrada. Yo era la moneda que fue hallada y yo era la hija que había vuelto a casa y el padre estaba abrazando. Entonces hubo un cambio tan radical en la manera en la que yo me acepté y empecé a verme
Pero esto no solamente Dios lo hizo en lo individual, no solamente lo hizo en mi espíritu, sino Él a través de muchos hermanos, ministros competentes del nuevo pacto, ha estado a lo largo de este proceso haciéndome ver esta gracia que ha sido provista para nosotros en tiempos como estos. Entonces, yo les animo a todos, a la luz de esta vivencia mía, que no solamente veamos a las ovejas perdidas afuera, sino también entendamos que cuando nosotros somos o estamos pasando por fases en las que sentimos que estamos dentro de una centrífuga dando vueltas, Dios oportunamente envía esa ayuda y ese socorro para nosotros y nos toca dejarnos servir. ¿Cómo ven esa pregunta? Y es precisamente donde, si podemos poner otra vez la Filmina 1, donde se conecta con esa pregunta, ¿no? Porque de repente, pues vamos muy chichos por la vida en un montón de cosas, pero de repente vienen situaciones, como dijo Nachito, que nos retan, ¿no? Emocionalmente, o cuando nos sentimos perdidos, ¿no? Y entonces esos son los factores que nos están reprobando, ¿no? La edad, alguna dolencia, las finanzas, o sea, cuando se juntan todos al mismo tiempo, y recordemos que no es porque Dios no lo manda, sino, o sea, ¿cuántos no nos ha pasado eso, no? Es cuando, en ese momento, es cuando Dios me dice, ven a mí, yo te voy a hacer competente frente a estos retos de la vida, ¿no? Y ahí es cuando podemos comprobar a Dios. Entonces, hermanos, para los que se están conectando, están 3 preguntas de parte del Espíritu Santo, no de parte de Dios. Si lo reciben de parte de Magnolia o de mí o de cualquiera de nosotros, pues podemos decir sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esta pregunta. Pero si la recibimos de Dios, y por eso hay un versículo haciendo referencia a eso, de verdad que eso nos invita a ver hacia adentro, ¿no? Estamos acostumbrados a andar en un montón de factores externos todo el tiempo afuera, pero se nos olvida que existimos adentro. Entonces, estas preguntas, si las recibimos de parte de Dios, van a ser una charla bien bonita entre todos, ¿no? Porque se trata de que todos estamos invitados a la mesa a participar, es una plática, somos hermanos, no solamente amigos, entonces se puede poner muy bonito. Entonces, la número 1 es, como hijo de Dios, ¿qué elijo frente a los factores que me reprueban? ¿Qué es mi elección? La número 2 es ahora, acepto que mi función es ministrar el pacto de la gracia a las ovejas perdidas, y ahí está el versículo de referencia. ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y la número 3, para que vean que se pone bueno este tallercito, la número 3 es, vas a permitir, puedes leerlo en primera persona, voy a permitir que el pacto de Dios se establezca en mí. ¿Y cómo es este pacto de Dios? Y está citado en Hebreos 8:10, ¿no? A mí me encantó este verso porque lo aprendí a ver de manera diferente. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón. Y vamos a leerlo en primera persona, ¿no? Tú pondrás mis leyes en mi mente y en mi corazón las escribirás, y serás mi Dios y seré tu pueblo, y ninguna persona me podrá enseñar sino solamente tú. Ahí está la pregunta para todos. ¿Vamos a permitir que el pacto de Dios, que este pacto que nos escribió, se establezca en nosotros? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué les parece si vamos con alguien que ya respondió esa pregunta 3 y nos envió su video, ¿verdad, Nish? Así es. Sí, vamos a compartir el minuto de verdad que justamente habla sobre esto, ¿no? Que eligió él eligió que Dios fuera el que escribiera el nuevo pacto en su vida, entonces lo vamos a compartir. Por muchos años viví una incesante búsqueda tratando de agradar a Dios con mis obras. Al no permitirle a Él hacer su obra en mí y a través de mí, terminaba estresado y cansado. No veía otra opción más que seguir adelante porque no quería fallarle a mi Padre Celestial.
Entonces, en ese estado de lo que es un engaño, pues tú no vas a permitirle a Dios hacer todo lo que Él quiere hacer en tu vida, porque estás tratando de cumplir con el viejo pacto, por ejemplo, y de agradar a Dios con tu sacrificio, con tu devoción, con tu servicio, con todas esas cosas. Y entonces no permites que Dios viva su pacto contigo. En el momento en que tú le permites a Dios tomar su lugar en tu vida para que tú puedas entenderte redimido, regenerado, que es el nuevo nacimiento y ahora en pacto con Dios para crecer como su hijo en la semejanza de Jesús, en ese momento todo cambia y Dios va a poder empezar a establecerte en un fundamento de verdades que te permitan vivir lo que Él es capaz de hacer contigo. Y allí empieza tu libertad. Fue hasta que en el amor de Abba comprendí que Él es quien escribe su verdad en mi corazón. Hoy sé quién soy, su hijo amado y ministro competente del nuevo pacto. Permaneciendo en su reposo, Él me habilita para entregar este pacto de gracia a quienes me rodean y en especial a los que aún se encuentran en total oscuridad. ¿Y tú permitirás también que el pacto de Dios se establezca en ti? Adelante, Rebe. Híjole, creo que debí levantar la mano desde el comienzo, porque esto se está poniendo muy profundo. Sí, pero bueno, ya llegué al turno, ¿no? Me encanta una cosa con la que inició nuestro Padre, hablando de todo aquello que ha reprobado nuestra vida, ¿sí? Y es hermosísimo poder despertar por el poder de su espíritu a darme cuenta que es todo eso que ha reprobado mi vida, que me ha robado, que me ha metido en un engaño, como acabamos de ver en el minuto de verdad, es que me había robado por mucho tiempo, o tal vez no, porque es un proceso divino esto, me sigue robando, es que lo que mi padre me invita es a ver qué es lo que él quiere, teniendo ya una hija a la que él se ha revelado por gracia para este nuevo pacto. Tu enseñanza va de continuo y me ha ido mostrando la importancia de lo que su corazón desea, de lo que su corazón anhela. Y entonces esto me lleva a ser el ministro competente, porque Él es el que se estará manifestando y el que quiere hablarle al corazón como habló al mío, ¿sí? Y como lo sigue hablando, porque nuestro Padre no para de hablar, ¿sí? Y en ese no parar también nos va pues preparando para escucharle, ¿sí? Cada vez con una mayor convicción de esa elección que el mismo Espíritu me llevó a hacer para poder creer y vivir en esa fe y abrazar sus promesas. Y para mí esta palabra de promesas me encanta porque ante cualquier escenario del que Dios está queriendo hablar y bueno, Él siempre quiere hablar, ¿no? A veces la que se tiene que callar soy yo. Bueno, entonces Él siempre está revelando ese corazón suyo, ¿sí? Y me encanta algo, Magno, que también tocó mi corazón en un tiempo. Cuando Dios me mostró el no clavarme en una ausencia que causó tanto dolor, que me movió totalmente el piso, que llegó un momento en que no supe quién era. Pero también en ese momento hubo una oportuna intervención también de lo que hablamos, de que hay hermanos, que bendiga Dios,
junto con mi corazón, que me dijeron, de hecho le dije, ¿quién soy? Perdí la noción de quién era y es una verdad, es terrible eso. Me dijo, eres hija. Me recordó quién era para poder comenzar en medio de esa situación tan fuerte, empezar a ver, hay algo que desconozco, pero que Dios quiere mostrarme. Y ese ha sido un caminar hasta el día de hoy, para llegar a ser esa hija, pero esos hijos que hoy nos tiene aquí. A mí me encanta ver que nos tiene aquí en una misma fe, en una misma esperanza y unidos en un mismo nombre, en el de Cristo, viendo ese obrar divino, ¿sí? Y bueno, ya se me están terminando mis anotes a la larga de cómo le estoy explicando, pero bueno, puedo parar en esto. Ministro competente, ¿por quién? Porque el que sabe, por el quien redimió tu vida, para llenarte, para darte de esa gracia y ese favor que muchas veces me condenó tanto a reprobar, pero hoy me mantengo en lo que también Él me dice. Hoy ya no hay nada del ayer. Hoy aprende a vivir este cotidiano vivir que hay preparado primeramente para ti, para cumplir en ti mi promesa, para que pueda extenderse también lo que cuando ya ha sido vivencial y sellado con el poder, te hace un testigo fiel de que yo soy verdad, la única verdad existente sobre tu vida y sobre a todos aquellos que yo voy allegando. Me he visto en esta semana platicando con alguien que estaba muy lejos de ver qué era, qué había ahí, y solo sé que no hay un paso, que Dios no proponga aquí. Él es el que lo quiere dar y que te va a llevar lo que también Él tiene preparado. Y el por qué y el para qué de las cosas que se van dando es para ir fincando nuestras vidas en esa gran verdad suya, la única verdad de nuestra existencia, pero la va haciendo cada día con mayor profundidad, podría decir, con mayor convicción, que viene, por supuesto, creado, que es dado en el poder de su fuerza para que tú te muevas, habiéndose Él revelado a ti para seguir siendo revelación para una humanidad que está totalmente cada vez más fuera de onda, vamos a poner esa palabra, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decirles que el estar aquí, cada uno, y el que estará próximamente, es un plan divino en el que la gracia y el conocimiento de Dios se está revelando para ser esos ministros competentes, pero con esa libertad, con esa convicción que el que lo hace cumple su promesa, permanece inamovible en esas promesas. Y también quiero decirles, paso por momentos en que solo me ha llevado a ver que la obra real redentora en mi vida la hará en lo que Él me prometió, para lo que Él me regaló también mi descendencia. Entonces, es un pararte en esa fe que produce el poder del Espíritu. Yo siempre digo esto porque para mí es la realidad más grande. Fui sellada y ese sello es la promesa que viviré hasta Él me llevará a vivir, hasta ver dónde Él tiene ese propósito por el cual nací, por el cual vivo y por el cual le pertenezco. Entonces, bueno, ya mis amados, porque yo sé que hay muchas voces que quieren levantarse y yo la que nunca hablaba, ahora si no me callan, sigo. Así que mejor aquí le paro, ¿eh? Les amo, familia.
Muchas gracias, Rebe. Y me encanta cómo cada día te sueltas más y más. Hola, hola, buenos saludos desde el hospi. Hoy me tocó cuidar a Emanuel en el día y pero uno no termina de maravillarse con las cosas que nuestro Padre está haciendo, y una de ellas es, primero, es derribar el engaño. Cuando se derriba el engaño de tu corazón, entonces lo que Dios escribe acá, dicta aquí, las escribe acá. Entonces ya es una cuestión muy directa de la relación entre el Padre y uno. Y entonces sí se derriban todos los argumentos, se derriban todas las cosas adversas, porque sí viene, a donde primero viene el mal o el enemigo es aquí, ¿no? Tienes unas circunstancias, lo primero que te dice es, no puedes, no debes, Dios te deja, Dios no está contigo, te empieza a engañar, ¿no? Te empieza a engañar. Pero cuando uno ha sido testigo y ha entendido exactamente el nuevo pacto, entonces en el nuevo pacto ya no es externo a quien tú te diriges, ¿no? Ya no es Moisés, ya no es Josué, ya no es Débora, ya no es hablando a aquel Dios, y creo que sanguinario, no sé cómo era nuestro Dios en el pasado, porque yo no viví en el pasado, pero sí había como derramamiento de mucha sangre, ¿no? Y que el arca del pacto, y bueno, y muchas cosas que todo eso vino a derribar Jesús y rompió el velo, ¿no? Entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces ese es el nuevo pacto, que tenemos acceso directo con el Padre. Y entonces si tienes acceso directo con el nuevo, en el nuevo pacto con el Padre, eres ministro. Ya no te van a amarrar un mecate en tu pie por si te caes ahí muerto por el Espíritu Santo, te tengan que jalar o esperar un año para que haya macho cabrío y derrame sangre. No, no, no. Uno es ministro del nuevo pacto por la sangre que Jesús ya derribó, ya derribó todo argumento en la cruz del Calvario y dio hasta la última gota de sangre. Entonces, eso hace que nosotros vayamos entendiendo que a la hora de hablarle a otro, ya no es tu palabra, ya no es tu sentimiento, sino que ya dejas que sea Dios quien verdaderamente esté ministrando en la otra persona, que no va a llegar a ti porque tú la andas buscando, porque va a llegar a ti, como dice Marco, ¿no? El hermano Marco, va a llegar a ti porque el Padre lo está poniendo a ti. Y eso es maravilloso, a mí se me hace maravilloso. Y no hay circunstancia en la vida, ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir, que te pueda apartar entonces del amor de Dios. Y eso a mí, la verdad, me maravilla cada día de nuestro papá, cómo va obrando. Y yo recuerdo, ya para terminar, dijera la hermana Rebeca, porque de que nos dan el micrófono, ya nos queremos adueñar de todo. ¿No? Recuerdo que antes, yo la primera vez que pisé una iglesia cristiana, era de esa iglesia cristiana que decían, ¡y a su nombre! Y toda la congregación tenía que responder, ¡Gloria! Y entonces decía, ¡y a su gloria! ¿Nombre? Cóchate, me dice Will, iremos. Perdón. Entonces era, a su nombre, gloria, y a su gloria iremos. Pues no vamos a ir porque ya estamos viviendo la gloria hoy mismo en vida eterna con Dios. Y bueno, y me pasaron muchas cosas en las iglesias cristianas que estuvimos pisando con Will, pero lo que más me emociona es que ahora eres el templo de Dios. Y entonces ahí se maneja el nuevo pacto, ahí se maneja la administración, ahí Dios pone en tu mente y escribe en las tablas de tu corazón su palabra y vas caminando en fe. Y también, ¿no? Yo recuerdo que cerrábamos los ojos y decíamos, alzábamos las manos, nos rendíamos a Dios y decíamos, Señor, yo no entiendo lo que tú nos estás diciendo, pero lo acepto. Y ahora no solamente vas a cerrar los ojos y decir no entiendo, porque Dios está llegando a nuestro entendimiento con plena certeza de a quién creemos como hijos, que tenemos ese Padre bien con toda la certeza que el propio Espíritu Santo pone en nuestro corazón, porque
¿qué dice Romanos, no? ¿Quién va a dar testimonio de que somos hijos? Pues el Espíritu Santo va a venir a nuestro corazón y va a dar testimonio, y ese testimonio es de Dios, y ese es el que nos va a hacer ministros competentes del nuevo pacto. Bueno, y de veras les abrazo a todos y un saludo desde el hospital. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Y gracias, Dios les bendiga con toda la bendición de nuestro Padre, recibiendo cada día. Los escucho, a veces nos hemos movido en otros tiempos, otros lugares, pero estamos conectados en el Espíritu, que es lo mejor, lo más hermoso. Y en estos días Dios ha traído una revelación bien hermosa a mi espíritu de que de hijo natural a hijo divino hay mucho que recibir del Padre. Estoy muy bendecido, bendigo a Dios por sus vidas. Cuando me permite ver a Nachito, a todos ustedes, a Iván, cómo Dios nos está llevando a nos está porque estamos en el mismo espíritu. Y de una forma, de otra, Dios ha estado ahí manifestándose, y doy gracias a Dios ayer cumplió años mi hija, la mayor, y como dice la hermana, antes estábamos allá en Piedras Negras, Coahuila, yendo a predicar allá como pastores, pero bendito Dios, hoy estamos aquí en el Arenal. Les hacemos la invitación, cuando gusten venir, estamos para servirles o dejarnos servir por el Padre y estar en bendición. Un gusto saludarles a todos, me da gusto verlos y gracias por permitirme que me abrieran el micrófono. Bendiciones. Bendiciones, Benito. Vamos con nuestra hermana Susi para cerrar este momento. Bienvenida, Susi, Cristóbal. Hola, buenos días. Gracias por todos los que están conectados. Los amamos a todos. Juan, disculpa que parece que estás bloqueado, no sé, pero te amamos mucho y sabemos que lo que Dios quería hablar a través de ti lo recibimos de todas maneras, ¿no? Y gracias porque hoy estuvimos viendo una jornada a nuestro Abba, una jornada a nuestro papá que podemos llevar y saber que ser uno con Él y tener esa seguridad de que Él nos va a estar guiando, ¿no? Hacia cómo ser más como Él, más como nuestro hermano, más como lo que Él fue a derramar. Y hay muchas cosas que hoy en la mañana platicaron las personas porque nos pusimos en mesas y estuvimos platicando y una jovencita que estuvo en la iglesia desde que tuvo muchos años y tocaba la guitarra y cantaba y todo, y hoy en la mañana estuvo llorando diciendo, yo me salí por cuestiones de cosas que pasaron, dice, pero no era algo que Dios tenía la culpa, ¿no? Sino que ella, entonces estuvimos hablando de eso, ¿no? De la jornada con el Padre, hacia el Padre, y les animo a todos, que yo sé que lo tenemos unas cosas grabadas y todo, pero les animo a todos que lleven ese paso, esa jornada que Dios nos está llevando día tras día para ser más como Él. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos las gracias, te damos todo, Señor, de nuestro corazón que tú conoces mejor que nosotros. Y te damos las gracias por cada uno que está conectado, que cada uno que esté recibiendo de ti, Señor, de tus palabras, las que tú vas a hablar a través de Cristóbal. Gracias porque tú eres grande y todos nuestras miradas tienen que estar en ti y en lo que tú nos vas a dar, Señor. Gracias por este tiempo, por las vidas de cada uno, por los testimonios que fueron increíbles y que recibimos de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué bendición es ser hijos creciendo en la semejanza de Jesús, entendiendo este crecimiento y cómo lo opera Dios. Hay una escritura que dice, Pablo, hablando de su participación en la obra de Dios, dice, yo sembré,
Y luego se refiere a otro hijo de Dios llamado Apolo y dice, Apolo regó. Pero luego dice esto, pero el crecimiento lo da Dios. Y tu crecimiento y mi crecimiento en la semejanza de Jesús es el único crecimiento que Dios da. Dios no me hace crecer en ser un experto en esto, en aquello. Él me hace crecer en la semejanza de Jesús, porque ese es el pacto. Ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahí estamos tú y yo, aprendiendo a recibir, aprendiendo a permitirle a Dios cumplir su deseo, su voluntad en nuestras vidas. Y eso nos va conformando a Jesús, lo cual quiere decir haciéndonos como Él es. Y bueno, estamos permitiéndole al Espíritu Santo hacer su trabajo. El trabajo del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad y luego enseñarnos a vivir esa verdad. Y ahí viene todo el trabajo de Jesús adentro de ti, como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y el trabajo de Abba en ti y en mí está especificado en el pacto, porque el pacto lo está haciendo Dios contigo, lo está haciendo el Padre contigo. Y hoy vamos a continuar permitiéndole a Dios traernos a más revelación y a más redargüimiento y a más corrección y a más instrucción en justicia con respecto a nuestra vivencia del pacto y luego nuestra participación en que todos tengan acceso a este pacto maravilloso que es el producto de la inversión de la vida de Jesús, para que no haya una persona en la tierra que no tenga acceso a ser hecho miembro de la familia de Dios. Me encanta cómo lo describe el Espíritu Santo en Efesios capítulo 2. Dice, ya no eres forastero o extranjero, ni advenedizo. Esa palabra advenedizo quiere decir que no perteneces, pero te dieron chance de que estés. Sino dice, ahora eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Y cuando te pones esa verdad y permites que Dios testifique en tu espíritu de quién eres tú ahora, y empiezas a vivirlo, obviamente, participando como sacerdote real en la obra del ministerio, pues entiendes y compruebas que no hay mayor privilegio, no hay mayor gracia que ser hecho hijo o ser hecha hija de Dios en una hechura vivencial, en una hechura que en efecto va demostrando, manifestando cómo tú empiezas a vivir lo que Jesús es. Y eso te hace ser un dador de vida, hacer accesible a todos lo que Dios ya les dio. Y esto es la mente de Cristo, el sentir de Cristo, es que Él dio todo para que tú lo tengas todo. Y conforme crecemos en su semejanza, entonces eso es el motor de tu corazón. Va a hacer que todos tengan lo que Dios ya les dio, que todos tengan acceso, que todos tengan lo necesario para que aprendan a recibir, para que aprendan a caminar en las obras de Dios, para que aprendan a comprobar que lo que Dios habla a sus corazones es verdad, que Él cumple. Y entonces se va extendiendo esta maravillosa familia donde no hay jerarquías, sino que hay una verdadera vivencia de ágape, la fiesta de amor divino, porque no hay diferencia entre nada. Cada uno de nosotros tenemos el mismo origen. Nuestro origen está en Dios. Esto es Efesios capítulo 1. Antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió en Él, en su corazón, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo hizo en amor. Y debido a esa elección que Él tomó de ti y de mí, de cada persona a la cual le ha dado la existencia, porque quiero
recordarnos, el Espíritu Santo quiere asegurar que tengamos presente que cada persona que nace de una madre, Dios formó ese cuerpo en el vientre de esa mamá. Y por lo tanto, Él está involucrado con cada persona desde que es engendrado ese cuerpo en el vientre de su madre, pero el origen de cada persona está en el corazón de Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Nos predestinó para que fuésemos adoptados sus hijos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Ahora mira, saberlo es un enorme hallazgo cuando primero el Espíritu Santo impacta tu corazón con esa verdad y tú dices, entonces yo ya no estoy donde está el resto de la humanidad preguntando quién soy, de dónde vengo, pero necesitas saber para dónde vas, porque ahí se completa todo cuando entiendes mi destino, me predestinó para que fuese hecho conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea mi hermano mayor y el hermano mayor en la familia divina. Bueno, ahí está. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi destino, mi futuro? Pero entonces vienen las garantías dadas por Dios a ti, a cada uno de sus hijos, de que esto se va a cumplir, que Él lo va a hacer. Y es aquí donde entra en función el nuevo pacto, el pacto de gracia, el pacto de la adopción de hijos. Entonces vamos hoy a seguir caminando esta verdad con Dios, porque dado que esta es nuestra ocupación como hijos, ser ministros competentes del nuevo pacto, pues tenemos que permitirle a Dios que trabaje la verdad del pacto, la verdad del contenido del pacto. Cada una de las promesas del pacto son verdades a cumplirse en nuestras vidas, pero son verdades, mira, toda verdad divina es para que Dios la cumpla en ti, habilitándote para que tú la vivas en su poder. Lo voy a repetir porque es demasiado importante esto. Toda verdad divina que Dios trae a tu vida es para que Dios la cumpla en tu vida, habilitándote para que tú lo vivas en su poder. Y es así con todos. El nuevo pacto no contiene lo que el viejo pacto contenía: ordenanzas, mandamientos, estatutos y preceptos, y cultos y ceremonias y liturgias que había que cumplir para honrar a Dios. No contiene nada de eso. Eso está obsoleto, porque el viejo pacto fue constituido para que la misericordia de Dios operara sobre la raza humana, los hijos de Adán, que existen en maldición y que están sujetos a esclavitud por la naturaleza humana que es pecaminosa, por el temor a la muerte y por la imposición del diablo sobre sus vidas. Entonces Jesús viene a establecer la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es resarcir de manera absoluta la maldición adámica. ¿Y cómo lo hace? Adoptándonos. Sí, para empezar, eso es, ¿cómo que adoptarnos? Pues sí, pero la adopción divina no es que ingreses con tu origen adámico a la familia divina, sino tiene el poder, la capacidad de hacerte renacer y darle fin por completo a tu existencia y a todo lo que te ligaba a el origen humano, el origen adámico. Entonces aquí es donde Dios quiere traernos a los que ya hemos aceptado a Jesús, recibido a Jesús, que ahora entremos a entender la relación, no quiero usar la palabra legal porque se puede prestar a que lo entendamos mal, pero sí lo es, porque si vivimos renovación, entonces vas a ver que el pacto empieza hablando de leyes, ¿sí? Y hoy vamos a introducirnos un poquito más profundamente, a permitirle al Espíritu Santo darnos entendimiento de la vivencia de este pacto basado en promesas, no en mandamientos, basado en promesas.
que Dios va a cumplir habilitándote para que tú vivas todo lo que Él te ha prometido en su poder. Y eso es lo que nos trae a semejanza con Jesús. Entonces, vamos a permitirle a Dios trabajar con nosotros en esta parte de nuestra vida como hijos. Si soy hijo, soy heredero de Dios. Eso es así, no por méritos, sino por haber nacido de Dios. ¿Y cuál es la herencia? Todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad. Todo el reino de Dios. Lo primero es la naturaleza divina y la plenitud de comunión con Dios, que tú y Dios sean uno, como Jesús y el Padre lo son. Esa es la primera y gran herencia de los hijos. Y lo segundo es la totalidad del reino de Dios. Ahora, el entendimiento humano que opera en la maldición adámica, que sencillamente quiere decir tienes que hacer por tu cuenta, tienes que lograr por tu cuenta, tienes que buscar tu propia seguridad, etcétera, etcétera, pues se enfoca en las cosas, ¿no? En tener cosas. Dios se enfoca en la comunión. Y ahí es donde viene el asunto de la renovación del entendimiento, porque en la mente carnal, la mente humana, nunca vas a coincidir con Dios, porque tu enfoque va a estar en las cosas, ¿sí? Dios me dio esto, le estoy pidiendo aquello. Estoy buscando obtener lo otro. Estoy invertido en lograr tener, en lograr ser. Y desde esa plataforma racional, tu caminar es en sentido opuesto. Por favor, escucha eso. Tu caminar es en sentido opuesto a la bendición de Dios. Y te puedes pasar años allí. De hecho, te puedes pasar toda tu existencia en la tierra allí. Entonces, es tan importante para nosotros, los hijos, que le permitamos a Dios hacer su trabajo en nosotros, porque el trabajo del Espíritu Santo es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, porque es el espíritu de sabiduría divina y de revelación en el conocimiento de Dios. Conocer a Dios quiere decir vivir lo que Él es. Es un conocimiento vivencial. Entonces el trabajo del Espíritu Santo es alumbrar los ojos de tu entendimiento, entregarte la herencia que te corresponde y proveerte del poder divino para que lo vivas. El pacto es vivencial. Y lo hermoso de este pacto es que lo cumple Dios desde tu corazón. Esa es su ubicación. Resumiendo, para que se vaya hilando lo que el Espíritu Santo quiere dejar en tu corazón hoy para que tú proceses esto, y vamos a hablar de ese proceso. Hay un nuevo pacto. Es el pacto eterno. Jesús lo hizo posible invirtiendo su vida. Pero ahora nos toca a cada uno de nosotros tomar ese pacto, porque si no se te va a imponer, tiene que ser recibido voluntariamente, conscientemente, y ponerte a vivirlo intencionadamente. Tu vivencia es provista, porque cuando tú le permites a Dios tu corazón, Él empieza cambiándotelo. Esa es la adopción divina, que renazcas de Dios. Pero ese nuevo corazón no está vacío. Se vuelve la casa, la habitación de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo moran ahora en ti. ¿Para qué? Para cumplir el pacto. ¿Sí? Entonces, esa es la plataforma desde la cual empezamos la vivencia del pacto. Porque si tú no le permites a Dios darte la claridad de su presencia en ti, entonces, aunque sepas cuáles son los compromisos del pacto, tú lo quieres a distancia. ¿Sí? Dios está en el cielo y me prometió esto, pero de aquí a que me cumpla desde allá, está un poquito en chino. ¿Sí? No. Dios es espíritu, engendra espíritus. Cuando Él te hace su hijo o su hija, es porque engendra un espíritu de su propia simiente, y en ese espíritu Él habita. Entonces, tú ya estás hecho para vivir comunión con Dios, para intimar con Él en tu espíritu.
Pero aquí es donde entra ahora el proceso del pacto, la comunión que Jesús y el Padre viven, que los hace uno, donde no hay ni distancia ni diferencia entre los dos, son uno, son lo mismo, y pueden vivirlo a la perfección, eternamente. Bueno, eso es lo que ahora Dios va a cumplir en cada una de nuestras vidas. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues acompáñame, por favor, para que el Espíritu Santo trabaje en alumbrar los ojos de tu entendimiento, entregarte tu herencia y darte el poder para vivirlo. Si eso es Efesios 1, ahí está, del versículo 17 en adelante, estas promesas de Dios. Ten presente que le toca a Dios habilitarte para que tú vivas el pacto, pero a ti te toca permitírselo. Y ese es todo el reto de nuestro aprendizaje, es vivir permitiéndole a Dios ser fiel, vivir permitiéndole a Dios cumplir. Entonces, todo lo que en tu mente trabaja al revés, que tú fallas, que tú tienes que lograr, que tú andas mal, que toda esa ideología, toda esa manera de verte y de pensar es opuesta al pacto divino. Todo lo que Dios necesita es tu disponibilidad constante para que Él haga y tú vivas, para que Él haga y tú crezcas, para que Él haga y tú seas su hijo. Y eso no cambia. ¿Sí? Esta crianza divina no tiene nada que ver con la crianza humana, porque todo va a ocurrir en tu espíritu. Entonces, vamos a empezar aquí, retomando el contenido del pacto de gracia, el pacto de la adopción. Y esto tiene que ocurrir en tu espíritu, donde Dios está presente. ¿Sí? Y vamos a ver los artículos que constituyen este pacto. Y en estas promesas está incluida toda la Escritura, está incluido todo lo que Dios se ha comprometido a hacer contigo y con cada uno de los que Él toma por hijos. Entonces, imagínate que en el viejo pacto Moisés escribió 5 libros extensos. El libro de Génesis, el libro histórico, el libro de Éxodo, el libro del inicio del viejo pacto, y luego los otros 3 libros llenos de mandamientos, ordenanzas, estatutos y preceptos, y rituales, y etcétera, etcétera, etcétera. Todo un sistema de existencia para que la humanidad pudiera tener una relación de misericordia con Dios. Dios siendo misericordioso, pero no cambiando su situación. Entonces es un pacto complejísimo. El viejo pacto necesitas estudiarlo y por eso Dios les dijo, te lo aprendes y lo repites todos los días y estás sobre él de día y de noche para que no falles. Pero tú vacío, y tú con el corazón humano, y tú con toda la maldición adámica puesta, con un pacto imposible de cumplirse en su totalidad. Nadie lo pudo cumplir, nadie. Jesús vino y lo cumplió a la perfección. Pero el nuevo pacto no te impone a ti ninguna carga, ninguna. Eso es importantísimo recibirlo, porque cuando tú caminas en tu corazón con Dios cargado de responsabilidades, de afanes, de creencias que te obligan a cumplir, es importantísimo que el Espíritu Santo pueda tener acceso, apertura en tu corazón, disposición tuya para que se rompan esos esquemas que te esclavizan y que te predisponen al fracaso, y tú puedas entrar verdaderamente al reposo de Dios, que es el nuevo pacto. Sí, a dejar de hacer para que tú seas producto de la hechura de Dios. Pues fíjate cómo está armado este pacto. Vamos a volver a ver sus artículos y permitirle a Dios trabajar con nosotros esto el día de hoy. Observa que el actor de todo esto es Dios. A ti no se te está pidiendo que hagas esto. Dios empieza diciendo, yo voy a poner mis leyes en tu mente. Leyes. ¿Qué leyes? No las leyes del viejo pacto. Si las leyes del viejo pacto eran para que las cumpliera el hombre,
en su capacidad, en su esfuerzo, en su devoción y en su disciplina. Las leyes del nuevo pacto son leyes vivas. Mira un ejemplo en Romanos capítulo 8. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en el nuevo pacto, las leyes a las que Dios se refiere no son los mandamientos dados a los humanos por medio de Moisés. No mates, no esto, no aquello, haz esto, haz lo otro. No. Son leyes poderosas que te habilitan para vivir lo que Dios es. Por ejemplo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. y en su momento Dios nos va a permitir incursionar en específico sobre cada ley y te las va a ir mostrando porque las tiene que escribir en tu corazón. Pero esta ley es una ley que da vida, ¿sí? Es la ley que da vida. Quiere decir, hay una obligación que Dios contrae contigo de suministrarte su vida. Eso es lo que quiere decir esta ley. ¿Y qué hace la vida? Destruye la muerte. Destruye la imposición de la esclavitud al pecado. Por eso dice, me ha librado de la ley del pecado y su consecuencia, la muerte. Esto quiere decir que es una ley que se vive, que opera poderosamente en tu espíritu. Bueno, entonces Dios empieza diciendo, cada una de las leyes que van a constituirte mi hijo, mi hija, que van a hacerte capaz de vivir lo que Jesús es, primero te las voy a presentar en tu mente. Quedémonos un poquito aquí en la mente, porque allí es donde está el problema, el remanente, el único remanente de la naturaleza adámica en los hijos de Dios. Si cuando Dios te adopta, te hace nacer de nuevo, el nuevo nacimiento es precedido por la muerte y la destrucción del hombre viejo, del viejo ser, del ser humano en ti. Ese es el bautismo en Cristo. Eres bautizado en su muerte, para que se una el pecador con el pecado en la cruz y sea destruido. Y entonces, cuando eso ya no existe, Dios engendra la nueva criatura que ahora eres, de su propia simiente, de su genética, y naces de Él. Eres un hijo, una hija nacido de Dios. Y en ese aspecto ya eres idéntico a Jesús. El hijo nacido del Padre, tú nacido del mismo Padre. Son hermanos, son de la misma especie. Pero aquí viene la parte crítica de comprender por qué este pacto está estructurado así. Porque lo que no sucede en el nuevo nacimiento es la remoción de la mente humana, ¿sí? La mente humana, tal cual estaba en el momento en que naciste de nuevo, permanece allí presente en ti. Ya no es tu mente. Y todo hijo o hija de Dios que sigue reconociendo esa mente como propia, pues está bien atorado en su vivencia en la naturaleza humana, porque no va a haber salida de esa vivencia a menos que reconozcas que esa mente ya no es tu mente. Cuando Dios dice, pondré mis leyes en tu mente, está hablando de la mente que Él te ha dado, la nueva mente, la mente divina, la mente de Cristo. Primera de Corintios 2 establece que a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. Entonces, esa aclaración es muy importante porque, miren, voy a usar mi caso, ¿no? Yo nací de nuevo a una tempranísima edad cronológica de 4 años y fue algo real que ocurrió en mi espíritu, pero de ahí en adelante toda mi educación cristiana, bíblica, ocurrió en la mente humana, ¿sí? Porque toda la enseñanza bíblica fue una enseñanza humanizada. No la hizo el Espíritu Santo en mí, cual debe de ser, sino que la hicieron personas bien intencionadas, compartiéndome su aprendizaje al estilo del viejo pacto. Y entonces lo que se formó en mí fue un entendimiento de
todo lo que yo tenía que hacer para obedecer y agradar a Dios. Y el producto de casi 50 años de hacerle la lucha fue fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Porque mientras más sabes lo que dice el libro, peor estás en tu capacidad de cumplirlo. Entonces, les he compartido mi vivencia de haber llegado a un punto de una crisis final en la que yo vine con Dios a decirle, yo no puedo negar que tú seas Dios. He visto tus obras asombrosas, pero después de todo este tiempo, yo no soy lo que dice aquí que debo de ser. Porque mientras todo está bonito afuera, yo soy muy bonito. Pero cuando las cosas se ponen color de hormiga afuera, las crisis, los ataques, los problemas, las tentaciones, no sale Dios de aquí adentro. Sale el hijo de Adán. Y he ayunado, orado, chillado, me ha arrastrado en el suelo. Lo que me han dicho que haga lo he hecho, y lo que yo he pensado que puede funcionar lo he hecho. Te he clamado y no ha sucedido. Entonces, si tú eres Dios, tú eres fiel. Si tú eres Dios, tú eres verdadero. Si tú eres Dios, tú no fallas. ¿Por qué no está funcionando? Y no soy el único. Así están todos. Enséñame. Qué interesante, ¿no? Que aquí en la cláusula número 5 del pacto, Dios dice, solo yo te enseñaré. Yo no conocía este pacto, aunque había hablado de él, enseñado según yo de él, pero no era lo que vivía en mi corazón. Entonces allí fue donde Dios pudo empezar, donde yo me hice disponible a ser enseñado por él. Y soy guiado a compartírtelo porque mira, si tú vas a vivir este pacto, todo lo que crees saber por tu aprendizaje humano va a ser destruido en este proceso. Y eso no es algo que Dios nada más ha hecho conmigo, eso lo viene haciendo desde que se instituyó el nuevo pacto. Saulo de Tarso era un erudito en la escritura. ¿Qué hizo Dios? Él da el testimonio, dice, todo lo que yo había aprendido, todo lo que eran mis ganancias, mis logros, mis títulos, ahora son estiércol en mi estimación, porque no tienen nada que ver con el conocimiento de Dios. Pondré mis leyes en tu mente, la nueva mente, la única que Dios te da para que seas su hijo, la mente de Cristo. Y si vas a vivir ese proceso de ser hecho libre, no estar en el pleito de las dos mentes. Si tú naces de nuevo y se te da la mente de Cristo, pero la otra mente está allí, ¿cuál es la provisión para que seas libre de la mente carnal? El culto racional. ¿Sí? Y por favor, permítele al Espíritu Santo hablarte de ese culto. En resumen, está en Romanos capítulo 12, está en Romanos capítulo 6 y en muchas otras partes de la Escritura, donde están las instrucciones, pero el Espíritu Santo te tiene que llevar y armarlo en tu entendimiento, y Jesús tiene que traerte a fe para que vivas, aprendas a vivir ese culto de manera permanente, como una ocupación consciente. La práctica es sencilla. La mente carnal, mientras no esté santificada, va a alegar y va a buscar someterte, que la obedezcas, que la satisfagas, porque es el único aparato de pensar que has conocido. Pero ahora te toca vivir la experiencia de volverte y hacerte como un niño para recibir del Espíritu Santo lo que te toca pensar. Entonces, esto es un avance y una confirmación para los que ya han recibido verdad sobre el culto racional. Hay ágapes donde Dios nos ha hablado de eso. Y si quieres vivir el pacto, ocurre en la mente de Cristo, no en la otra mente. Y un hijo que no sabe rechazar la otra mente y presentarse a Dios para recibir de Él, no va a avanzar en la vivencia del nuevo pacto. Entonces, pondré mis leyes en tu mente. Bueno, ahora viene la secuencia. Si Dios va a poner sus leyes en mi mente, ¿qué sigue? ¿La puedo vivir porque ya me lo puso en la mente? No. Eso es el ingreso nada más. Y una manera muy clara de entenderlo es, por ejemplo, si tú dices, ya me metí la comida a la boca, ¿te nutre esa comida en ese momento? No. Te da placer porque Dios
inventó un sistema de nutrirnos maravilloso, ¿no? Sabores, olores, texturas, colores, o sea, qué cosa. Disfrutas el ingreso, pero eso no te nutre en lo absoluto. La nutrición tiene que llevar ese alimento a que se incorpore a tu sangre, la sangre lleve los nutrientes a tus células, las células lo reciban y entonces hubo nutrición. ¿Sí? Así está el diseño. Pues en el espíritu es igual. Pondré mis leyes en tu mente es como ponerte la comida en la boca. ¿Sí? Tú puedes ver el platillo muy bonito, pero hasta que te lo metes a la boca no sabes a qué sabe. Y es lo mismo. Todo está escrito, la escritura lo contiene todo, pero el Espíritu Santo tiene que ponértelo en la mente de Cristo para que lo veas, para que lo pruebes. ¿Sí? Entonces, eso es asombroso, porque wow, poder verlo y probarlo, eso es una cosa maravillosa. Pero el pacto no termina allí, inicia allí. Para hacerlo eterno, tiene que ser escrito en las tablas vivas de tu corazón. Y eso es el proceso que sigue. Ahora en un momento vamos a ver cómo se escribe, pero quiero primero recorrer lo que sigue. Una vez que Dios completa el trabajo, porque es un gran proceso que tiene que ocurrir para que quede escrito. Pero una vez que quede escrito, eso escrito en ti es vivificante. Ya expliqué la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me hace libre de la ley del pecado y de la muerte. Ahí puede estar la ley del pecado y de la muerte, pero ya no funciona en mí, porque hay una ley más poderosa que vence la ley del pecado y de la muerte. Puedo estar en un mundo lleno de pecado, pero no ser sujeto del pecado, porque hay una ley que le gana a la ley del pecado. Bueno, ¿qué sucede entonces? El resultado de la ley escrita en mí es la cláusula número 3, seré tu Dios. Y eso habla de una actividad constante de Dios siendo dador de todo en mí. Seré tu Dios te voy a estar dando amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad 24/7. Te voy a estar dando guianza 24/7. Te voy a estar dando todo lo requerido para que seas mi hijo, para que andes en mis obras. Fíjate, entender eso. Dios instalado aquí dándome. ¿Cuándo se me acaba? ¿Cuándo me falta? ¿Cuándo no hay? ¿Cuándo estoy solo? ¿Cuándo? No, se acabó. Mi estado ahora es un estado de abundancia, de plenitud. Mi copa está rebosando. Seré tu Dios. Pero entiende, esto es punto 3. Esto es una secuencia. ¿Sí? 4, tú serás mi pueblo. Esta es la promesa de promesas. Dios ya es perfecto, pero que Él diga, tú vas a ser mío, tú vas a ser mi hijo, tú vas a ser como Jesús es. Ahí está esa promesa. Serás mi pueblo. Y entonces viene la quinta promesa. Ya está 1, 2, 3 y 4 funcionando. Ahora viene la crianza, la enseñanza. Yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar a ser como yo soy. Por eso todos me conocerán, dice, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ayer estábamos hablando con un par de hermanos y explicando Dios a todos que la enseñanza divina no puede ser hecha por nadie sino por Dios. Porque la enseñanza ocurre en tu diario vivir. Y lo mencionamos la semana pasada también. Es en el día a día, en el quehacer de tu existencia, en tus ocupaciones, en tu vida de pensamiento, en tus relaciones, en todos los aspectos de tu existencia donde la enseñanza divina ocurre. Dios enseñándote a ser como Él es, dándote con qué serlo y llevándote de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero aquí viene la parte maravillosa de este pacto, porque les dije que está la mente carnal en la nueva criatura, ya no es su mente, pero ahí está dando guerra, reclamando obediencia, queriendo volverte esclavo de nuevo. Pero la promesa 6 es donde esto se destruye. Seré propicio a tus injusticias. El nuevo pacto es un pacto santificador. ¿Sí? Dios se va en ti,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, ocupados en que resulte santo. Ese es el final del pacto. Vas a ser santo. Eso es donde se originó todo. Efesios capítulo 1, Dios dice que nos escogió en Él para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, aquí lo ves cumplido. En el texto del pacto dice Dios, nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus iniquidades. Eso quiere decir, no va a quedar ni rastro en ti, ni de pecado ni de iniquidad. O sea, santificación absoluta. Vas a resultar santo, porque para eso existes. Para eso fuiste elegido por Dios, para que seas santo y sin mancha delante de Él. Entonces aquí se arma todo, ¿lo pueden ver? Aquí se arma todo. Bueno, este es un pacto perfecto para un Padre perfecto, para un hermano perfecto, para un Espíritu Santo perfecto. Y para que tú y yo seamos hechos perfectos como hijos de Dios. Pero ahora nos toca a nosotros aprender a vivirlo. Y aquí está cómo lo vamos a vivir. El Espíritu Santo tiene el trabajo de traernos a verdad, no solo abrirte la puerta de la bodega de verdad, decir, ay, métete a ver qué encuentras y a ver cómo le haces. No. Él tiene la responsabilidad de inspirar toda la Escritura a tu espíritu. Ahora vamos a entender esa parte. Esto es 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es tiempo presente, un presente permanente, perfecto. Es inspirada por Dios. Toda la Escritura. Por eso no sigas con bloqueos de estructuras aprendidas en la enseñanza bíblica humana que divide la Escritura. ¿Sí? En la Escritura hay 2 pactos, sí, pero toda la Escritura va a ser inspirada a ti. Y si yo traigo, no, es que a mí ya no me corresponde nada en Levítico, no me corresponde nada en el Antiguo Testamento, como está la división editorial de la Biblia, esa edición no es divina. Dios no dijo, voy a darles ahora, ya lo que se escribió ya no cuenta. No, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios la tiene que inspirar a tu espíritu. Y es útil, se cumple esa inspiración en 4 operaciones: enseñar o revelar, redarguir o santificar, corregir o estructurar verdad en la mente de Cristo en ti, y instruirte en justicia o habilitarte para la obra del ministerio del nuevo pacto. Son las 4 operaciones del Espíritu Santo contigo. Él tiene la responsabilidad de guiarte a toda verdad, pero cada verdad es para que resultes viviéndola al igual que Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces no se trata de, por ejemplo, hoy que Dios te esté mostrando cosas, poniéndolas en tu mente. Qué bueno. Pero se tienen que escribir para que den vida. Y entonces esa vida que se te está dando la vivas y sea perfeccionada en ti. Así que por eso tenemos esta ilustración aquí. Mi corazón, tu corazón o espíritu, el nuevo pacto provisto, un pacto de promesas que tienen que ser escritas, incluyendo la primera. ¿Sí? Si yo no tengo escrito en mí que el que va a poner sus leyes en mi mente es Dios, entonces ando buscando, ¿qué dice la Biblia aquí? ¿Qué pasa allá? Y ando usando el raciocinio humano para buscar verdad en lugar de estarla recibiendo del Espíritu Santo. Y mira, hermano, yo puedo, y miren la ridiculez de esto, ¿no? Pero en todo mi estudio bíblico, yo tenía creadas estructuras de las cosas escritas para usarlas en lo que yo llamaba intercesión, ¿no? Tenemos un caso de esto, entonces aquí se aplican estas estructuras, vamos a orar esas estructuras para que Dios se alinee con lo que dijo. Me río porque es ridículo. ¿Sí? La intercesión divina es que el Espíritu Santo te dé la oración que hay que hablar ante el trono de la gracia. No que tú estructures, tomes la Biblia y hagas tu alegato para obligar a Dios a cumplir lo que en el entendimiento de intercesión humana es convencer
que haga algo que no quiere hacer. La intercesión divina es participar en que Dios haga lo que quiere hacer. Entonces, no, la escritura no es para que tú y yo la manipulemos, es para que el Espíritu Santo te la inspire y resultes perfecto en la vivencia de la naturaleza divina siendo uno con Dios. Y ocurre por estas 4 operaciones. Bueno, hoy no vamos a ingresar de manera profunda a las 4, pero vamos a ver la asombrosa provisión, que es contar con este compromiso de Dios. Porque cuando dice, te las voy a escribir en tu corazón, mira cómo funciona esto. La primera operación de la inspiración de la Escritura es mostrártela. Cumple la primera promesa del pacto. Revelación. Alumbrando los ojos de tu entendimiento, haciéndote ver lo invisible. Miren, yo pasaba por la Escritura, me memorizaba la Escritura. El día que el Espíritu Santo me abrió los ojos a la adopción divina, jamás la había visto en mi vida. Jamás. ¿Y dónde estaba? En versículos que yo sabía de memoria desde niño, que había estudiado la etimología de los originales, se ha tratado de escarbar con entendimiento humano, qué hay aquí, qué hay aquí, qué hay aquí, y armando cosas y diciendo que sabía, y cuando el Espíritu Santo así, ¡pum!, te lo muestra, ahí está. Nadie, sino el Espíritu Santo, puede hacer eso en ti. Nadie. Por eso Jesús dijo, y lo dijo muy seriamente, a nadie llames maestro en la tierra. Y ahí viene la destrucción de la mente humana. ¿Te das cuenta? Yo viví etapas de dinamitación divina, le voy a llamar. Una de ellas fue cuando Dios me estaba empezando a mostrar sobre la adopción. Yo dije, pues ya nomás me faltaba esto, si le añado todo lo que yo ya sé y armamos algo asombroso, ¿no? Y instantáneamente el Espíritu Santo me dijo, lo único que tú sabes de Dios es lo que vives de quién Él es. Y ¡pum!, le dio en la torre a todo mi conocimiento. Y lo ha desbaratado. Sí, lo ha desbaratado. Porque en ese aspecto, amada familia, Dios es celoso de su trabajo. Él no va a aceptar mi granito de arena. Porque lo que Él está haciendo es algo eterno, perfecto, que me va a hacer uno con Él. Y yo quiero aportar desde la mente carnal esta idea y la otra, y a mí me parece es que yo no lo veo así. Entonces, ahí es donde hay tanta provisión, hay tantísima provisión de parte de Dios para vivir la destrucción de la mente carnal en nosotros. Y eso ocurre en el redargüimiento, la segunda operación. Ya lo viste. El paso a dar es el paso de fe. Lo acepto. Gracias por darme esto. Cúmplelo en mí. Allí se cierra la revelación. Ahí se establece el contrato de fe para que ahora camines a la remoción, a la destrucción de lo que no armoniza con Dios. De todo lo que traes en el entendimiento humano que está en contra de la vivencia de lo divino. Por eso esa es la segunda operación. Ya hay fe, ya hay promesa, ya hay fe. Ahora vamos a cumplir la promesa removiendo lo que no va con la promesa. Esta es parte de la inspiración de la Escritura a tu ser. Entonces, cuando aceptas vivir ese proceso y permaneces en fe, ¿por qué vas a remover? Porque voy a cumplir esto. Está bien. Participas en tu santificación. Llegas a el cumplimiento del segundo artículo del pacto. Mira, los demás artículos del pacto son consecuencia del primero y del segundo. Si se da el primero y tú aceptas vivir el segundo, 3 al 7 son productos. Pero si no, ni siquiera entras a vivir el primero y mucho menos dejas que Dios te lo escriba, entonces todo lo demás está negado en tu vivencia. Y por eso nadie debe quedarse en revelación. Es maravilloso, es asombroso, es glorioso. ¡Wow! Pero camina al redargüimiento para que llegues a la corrección. En la corrección es donde se te escribe la ley divina, la ley eterna en tu corazón. Porque corregir quiere decir poner en su lugar las cosas. ¿Sí?
Y yo necesito que Dios escriba en mi corazón cómo son las cosas. Y que esa escritura no sea una escritura estática, una estampa, sino una fuente de vida poderosa desde la cual yo sea su hijo. Entonces, tu objetivo es llegar a corrección para que se cumpla el pacto. Fíjate, llegar a corrección no termina el cumplimiento del pacto, pero hace posible que se cumpla el resto del pacto. Porque una vez que empieza a ver esa corrección en ti, entonces ahora vas a ser instruido en justicia. Vas a ser enseñado a vivir lo que es ser hijo de Dios. Vas a ser capacitado y perfeccionado. Y 2 de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Póntelo, a fin de que yo, hijo, hija de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ves la importancia de esto? Hay un pacto asombroso, comprado al precio de la sangre de Jesús. Es tuyo. Y hay pasos importantísimos a dar cada uno de nosotros para entrar a la vivencia del pacto. Y el sencillo es permitirle a Dios traer este pacto y escribírtelo, para que esa sea tu manera de verte. Dios tiene pacto conmigo. Él llena mi mente de sus leyes. Yo no ando buscando en qué pensar. Estoy recibiendo pensamientos de Dios. Él remueve de mí todo lo que no es divino, todo lo que me separa de Él. Yo se lo permito. Él escribe esas leyes de manera eterna en mi corazón y Él me perfecciona en vivirlas. Y todo en mí ahora existe desde Él en mí. Seré tu Dios, serás mi pueblo. Te voy a enseñar todo lo que soy para que tú lo vivas, me vas a conocer y vamos a procesar todo lo que en ti fue dañado por la injusticia adámica y vas a resultar santo. Ahí es donde puedes ser uno con Dios. Dios santo, tú santo, uno. ¿Cómo ven? ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Estamos aquí para vivir el cumplimiento de este pacto y para ser ministros competentes de Él hacia otros. Entonces, lo que Dios te ha mostrado hoy de este proceso vivencial es para que tú camines a permitirle cumplirlo en ti. Que no se quede en, pues bonita información, estuvo muy interesante. A veces oigo eso, ¿no? Está muy interesante, está muy interesante. Sí, pero ¿dónde estás tú? Dios pacta, fíjate. Eso habla de comprometerse de todo y se instala en ti para cumplirlo. Ahora, yo estoy en que lo cumpla. Él tiene todo armado y en el esto que vimos, estas 4 operaciones del Espíritu Santo, ya muchos entendemos que es el proceso de verdad, porque cada verdad que Dios trae tiene que vivir este proceso en mí para que yo resulte viviéndola en su poder y a la semejanza de Jesús. Entonces, no hay tiempo, hermanos, de estar distraídos, de estar confundidos, de estar mucho menos engañados en la persecución de logro de cosas, cuando lo que nuestro Padre está poniendo frente a nosotros es vive mi pacto y vive mi gloria. Que tenemos un Padre que ya se ocupó y ya lo dijo, cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que no han subido a la imaginación de nadie, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Así que yo te invito a que demos gracias por esto y que le permitas al Espíritu Santo caminarte ahora a la vivencia de este pacto. Padre, gracias. Gracias porque tu amor por nosotros es un amor perfectamente provisto, poderoso, asombrosamente sabio, con una estructura, con una planeación, con una provisión perfecta para cumplir tu propósito con nosotros. Y ese propósito no es solamente un decir, vas a ser mi hijo, vas a ser santo, te voy a hacer como Jesús, sino que está estructurado y provisto en un pacto
de promesas que tú cumples en los que vivimos en pacto contigo. Y hoy nos has invitado a vivir este pacto, a entrar de lleno, a permitirte que lo cumplas, para que por tu Espíritu seamos llevados a cada verdad en la secuencia que el Espíritu Santo conoce y va a ministrar a nuestras vidas, para que se cumplan sus 4 operaciones y haya un fruto divino de tu hechura en nosotros, que nos permita vivir perfecta comunión contigo, la plenitud de Cristo y la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros. Gracias, Padre Santo, por todo esto. Sí nos cabe, porque hemos nacido de ti, pero gracias por demostrarnos que la mente humana no tiene lugar aquí. Esto es para la mente de Cristo, única y exclusivamente, y guíanos a aprender a vivir el culto racional, el sacrificio intencional de la mente carnal, para que crezca en nosotros la operación de la mente de Cristo. Tú, Padre, eres poderoso para hacer esto mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y a ti te damos la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén. Pues familia de Dios, vívelo. Y en tu comunicación con tus hermanos y hermanas en Cristo, vívelo. No dejemos que el enemigo siga distrayéndonos con nada que no sea nuestra vivencia en lo que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, ministros competentes de un nuevo pacto, y vamos a comprobar que nuestro Padre quiere ser parte de cada segundo de tu vida en la tierra. Les amamos. Bendiciones. Para continuar procesando con Dios lo que Él nos habló en esta mesa de Abba, tienes a tu disposición una serie de recursos. Asegúrate de descargarlos a través del vínculo que encontrarás en la descripción de este video.